Todos hemos escuchado decir que el Estado reparte transferencias muy generosas a los pobres y por esa razón se ha logrado bajar la pobreza. Incluso en las redes sociales se habla de un sueldo del Mides y un sinfín de tarjetas que se les regala a la gente que no trabaja. Las transferencias monetarias a los hogares más pobres en Uruguay decrecen con la cantidad de niños. ¿Cuántos menores deben vivir en el hogar para obtener un ingreso de 10.000 pesos por mes por transferencias monetarias? Por ejemplo, un hogar con 7 niños escolares o preescolares más 2 adolescentes liceales recibe por concepto de asignación familiar más tarjeta Mides 9.938 pesos. ¿Te parece que esto puede haber sacado a tanta gente de la pobreza? No. La gente salió de la pobreza trabajando. Paremos la manija. Informate. El Uruguay ha experimentado una reducción de la pobreza muy importante, pasando de un 39% en 2004 a un 8% en 2018. Hay quienes piensan que la gente salió de la pobreza por recibir grandes transferencias del Estado. Pero ¿cómo salió la gente de la pobreza? Las transferencias monetarias a la pobreza representan menos del 20% de los ingresos de los hogares pobres. Entre 1990 y 2004, la cantidad de personas ocupadas en el país se mantuvo en el entorno de 1.300.000, pero entre 2005 y 2017 tenemos arriba de 300.000 ocupados más. Volvemos a preguntar, ¿cómo salió entonces la gente de la pobreza? Trabajando. Paremos la manija. Informate. Habitualmente escuchamos hablar sobre toda la plata que gasta el Estado en transferencias a los pobres. Pero ¿cuánto hay de cierto en todo esto? De cada 100 pesos recaudados por el Estado central, se gastan en seguridad social 35 pesos, en salud 19 pesos, en educación, 14 pesos. En transferencias a los hogares más pobres, 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, 3 pesos, 1,4 pesos. No es lo que escuchamos habitualmente ni lo que escriben muchos en las redes sociales. Paremos la manija. Informate. Habitualmente escuchamos a mucha gente quejarse por el dinero que el Estado invierte en los hogares más pobres. Y también escuchamos a mucha gente diciendo que se debería repartir más porque solo los pobres reciben recursos del Estado. ¿Sabías que por cada peso que el Estado pone en asignaciones familiares para los hogares más pobres,
exonera más de $1 de aportes e impuestos en la educación privada? $1 para los 450.000 niños y jóvenes más pobres versus $1 exonerado para los 125.000 que van a la educación privada. No es lo que escuchamos siempre ni lo que escriben muchos en las redes sociales. No condenes a los que menos tienen por la manija de algunos de los que tienen más. Paremos la manija. Informate. Habitualmente escuchamos decir que los uruguayos se dividen entre los que trabajan y pagan impuestos y los que no trabajan y viven del Estado. ¿Qué hay de cierto en esto? Si dividimos a la población entre los que viven en hogares que cobran transferencias por pobreza y los que no las cobran, vemos que en los hogares que cobran transferencias, las personas en edad de trabajar que efectivamente trabajan o buscan trabajo son el 62,7%, y entre las que viven en los hogares que no cobran son el 62,9%. Ambas poblaciones tienen la misma inclinación a trabajar. Las transferencias monetarias son una ayuda para los trabajadores con menores ingresos. Nadie vive solo de transferencias monetarias. No existe el sueldo Mides. Lo que escuchamos habitualmente es manija. Paremos la manija. Informate. Habitualmente se piensa que vivimos en una sociedad relativamente igualitaria, pero no es tan así. Luego de muchos años, la desigualdad de ingresos entre las personas se ha reducido. El índice de Gini para la desigualdad muestra que al menos desde 1985 la desigualdad tiende a crecer y que recién en 2008 comienza a reducirse, pasando de 46 a 38,4 puntos. Hay quienes piensan que se ha redistribuido demasiado. Pero ¿cómo se reparten los ingresos en el Uruguay por cada 100 pesos generados? Si dividimos a la sociedad en 5 partes iguales, ordenadas de más pobres a más ricas, vemos que entre 2006 y 2018, la quinta parte más pobre pasó de recibir 5 pesos de cada 100 a recibir 6,5 pesos de cada 100. Mientras que los sectores del medio pasaron de 9 a 11, de 14 a 15,5 y de 21 a 22. Y los que más tienen pasaron de 51 a 45 pesos. Las personas del 20% más rico, si bien han visto crecer sus ingresos en un 35%, se han quedado con una parte más chica de la torta. De los 6 pesos que dejaron de percibir los que más tienen, menos de 2 fueron para los más pobres y algo más de 4 para los sectores del medio. No es lo que escuchas todos los días en los medios ni lo que dicen muchos en las redes sociales. No condenes a los que tienen menos por la manija de algunos de los que tienen más. Paremos la manija. Informate.